un continente cubierto por un caparazón helado de espesor medio de 2,5 kilómetros, que en algunos puntos alcanza hasta 4 kilómetros. Un lugar donde la temperatura puede caer hasta menos 90 grados y donde vientos catabáticos son capaces de arrancar la chapa de un vehículo polar. Hemos vivido con la imagen de la Antártida como un monumento petrificado de la eternidad, una blancura silenciosa e inmóvil que, según creemos, lleva allí 30 millones de años y permanecerá otros tantos, indiferente a las urgencias humanas. Esa confianza es profundamente errónea. La Antártida no está muerta, no duerme, ya no guarda silencio. Mientras usted se encuentra en su zona de confort, en el extremo sur del planeta se despliega una dramática secuencia geofísica de escala bíblica. Satélites de observación con interferometría radar, sensores incrustados en el hielo y drones submarinos autónomos transmiten terabytes de datos que provocan sudores fríos en climatólogos, glaciólogos y oceanógrafos. El hielo crujiendo retumba con la violencia de un bombardeo de artillería. Ríos subterráneos, hasta hace poco desconocidos, se agitan y aceleran el desplazamiento de las capas glaciares. Enormes mantos de materia se desplazan, alterando incluso el campo gravitatorio de la Tierra. Y bajo kilómetros de hielo, en la absoluta oscuridad y sometida a presiones extremas, la ciencia descubre vida donde las leyes biológicas señalarían solo muerte estéril. Esto no es el libreto de una película de catástrofes de Hollywood, esto es la realidad objetiva. En la actualidad, empieza aquí mismo una investigación sin precedentes y detallada sobre lo que realmente está ocurriendo en el sexto continente. Nos adentraremos en las grietas de un glaciar que parece sostenido por uñas, y seguiremos hasta las escenas que revelan una cascada de sangre que arroja a la superficie secretos biológicos encerrados hace millones de años. Recorreremos las huellas de una expedición que perforó hacia el lago subglacial Mercer, y descubriremos quién los miró desde la oscuridad. Analizaremos el fenómeno del hielo que canta, y localizaremos volcanes dispuestos a despertar bajo la capa de hielo. Nuestro punto de partida es la Antártida Occidental, en la región que los glaciólogos denominan la panza blanda y vulnerable del continente. Allí, abriéndose al mar de Amundsen, se encuentra el glaciar Thwaites. Su nombre ha inundado titulares alarmantes. Los medios lo apodaron el glaciar del día del juicio final, pero pocos comprenden la física real y la magnitud del peligro que representa. No es un simple témpano aislado, es un río de hielo del tamaño de Gran Bretaña o del estado de Florida. Y ese río desemboca en el océano. Durante mucho tiempo se supuso que Thwaites era estable, que se deshacía lentamente por los bordes como respuesta al calentamiento global. Sin embargo, en 2019 y 2020, una expedición internacional, la Colaboración Internacional del Glaciar Thwaites, emprendió lo que se consideraba imposible: perforar 600 metros de hielo y enviar bajo la lámina una submersible robótica llamada IceFin. Las imágenes captadas por sus cámaras y los registros de sus sonares a 1 kilómetro bajo el agua conmocionaron a la comunidad científica. Creíamos que el glaciar se apoyaba firmemente en el lecho marino y formaba un tapón hermético, pero el vehículo mostró otra realidad. El glaciar se sostiene sobre cavidades. Agua oceánica templada, salina y densa, calentada por el cambio climático, se ha colado por decenas de kilómetros bajo el hielo. Ha encontrado una línea débil de apoyo, la llamada línea de anclaje. Esa agua cálida actúa como una inmensa llama que derrite el hielo desde abajo. Las cámaras de IceFin registraron estructuras extrañas y alarmantes, terrazas invertidas y cañones en el hielo. El agua no se limita a bañar la base del glaciar, la horada y excava, creando flujos turbulentos que multiplican la velocidad del deshielo. Pero el hallazgo más inquietante vino de los satélites Sentinel-1 en el año 2023. La superficie del glaciar Thwaites, su lengua flotante, apareció surcada por una red de gigantescas grietas. Parecen las fisuras en un parabrisas tras el impacto de una piedra a alta velocidad. Esa señal muestra que el glaciar no solo pierde masa, su integridad estructural se está desmoronando. Si Thwaites colapsa, y algunos modelos matemáticos sitúan el inicio de un colapso irreversible dentro de un plazo de 3 a 5 años, el nivel global del mar subiría en 65 centímetros. Eso ocurriría de forma prácticamente instantánea en términos geológicos, pero sería apenas el principio. El hielo que ahora actúa como tapón contiene, en el interior del continente, otros mantos de la Antártida Occidental que su peso retiene. Si la taponadura saliera despedida, esas masas fluirían hacia el mar con rápida aceleración y elevarían el nivel del mar ya en 3 metros. Ciudades como Nueva York, Shanghái, Londres, San Petersburgo, Miami y regiones de Bangladesh quedarían expuestas a inundaciones totales o parciales. Esto no es una distopía lejana. Las grietas se expanden a razón de 2 kilómetros por año. Estamos presenciando el descarrilamiento de un tren en cámara lenta y estamos atados a los raíles. Trasladémonos ahora a los valles secos de McMurdo, ese lugar más árido de la Tierra.
Allí no hay nieve ni hielo en la superficie, solo rocas erosionadas por el viento, ráfagas feroces y un paisaje que recuerda a Marte. Desde la lengua del glaciar Taylor brota algo que obliga al observador a detenerse y frotarse los ojos, un flujo rojo como sangre emergiendo del blanco níveo. A primera vista parece la herida abierta del planeta. El fluido corre, emana vapor en el aire gélido y luego deja manchas marrones oxidadas sobre la nieve. Los geólogos registraron este fenómeno por primera vez en 1911, y al principio se pensó que la coloración procedía de algas rojas. La verdad resultó ser más compleja y asombrosa. En 2017, gracias a radares capaces de atravesar el hielo, los científicos localizaron la fuente. A 400 metros bajo el glaciar se oculta un enorme lago salado y antiguo. Ese reservorio quedó aislado de la atmósfera y de la luz hace 1.500.000 años, cuando el hielo cubrió el fiordo. El agua de ese lago es 3 veces más salina que la del mar. Nunca llega a congelarse por completo, porque al formarse cristales se libera un calor latente que mantiene tibio el salmuera circundante. ¿Por qué es roja? Porque contiene hierro en forma biférrica disuelta de las rocas. Cuando ese líquido ancestral aflora por grietas y por primera vez se expone al oxígeno atmosférico, se oxida de inmediato y se oxida, como el hierro que forma óxido. La cascada de sangre no es otra cosa que herrumbre líquida. Lo más impresionante llegó cuando los microbiólogos examinaron muestras al microscopio. Al tomar muestras de esa agua roja encontraron vida. En la completa oscuridad y sin oxígeno, bajo presiones monstruosas, había bacterias. 17 especies microbianas. No realizan fotosíntesis, no tienen sol. No respiran oxígeno, respiran hierro y sulfatos. Obtienen energía a partir de reacciones con azufre y hierro. Es una biosfera que parece extraterrestre y que ha sobrevivido aislada durante 1 millón de años. Ese hallazgo sacudió la astrobiología porque demuestra que la vida puede existir en océanos subglaciales de lunas como Europa o Encélado. La cascada roja es una ventana hacia otros mundos, pero también prueba que bajo los glaciares existe una vasta e intensa red hidrográfica activa. Bajo presión, el agua circula y lubrica la base de los hielos, facilitando su avance hacia el mar como el aceite en un motor. Durante años imaginamos la Antártida como un bloque monolítico, pero mediciones gravimétricas y radar desde el espacio han mostrado que el continente está surcado por ríos y lagos ocultos. Más de 4 de esos lagos permanecen bajo kilómetros de hielo. El lago Vostok es el más conocido, pero su acceso es difícil y conlleva riesgo de contaminación. En 2018, una expedición estadounidense llamada Acceso Científico a Lagos Subglaciales Antárticos llevó a cabo una proeza técnica. Transportaron sobre trineos una plataforma de perforación de 500 toneladas y abrieron un pozo de 100 metros hasta alcanzar el lago Mercer. No emplearon brocas mecánicas, usaron un chorro de agua caliente estéril, filtrada y tratada con luz ultravioleta para evitar introducir bacterias modernas en ese mundo antiguo. Cuando la sonda perforó y llegó al agua, bajaron una cámara y un robot. Los científicos esperaban ver agua turbia y quizá algunas bacterias extremófilas. Lo que apareció en las pantallas del campamento dejó escapar gritos de asombro. En sedimentos levantados del fondo del lago hallaron cadáveres, restos de crustáceos, organismos parecidos a pequeños camarones o anfípodos. No solo eso, aparecieron tardígrados, minúsculos osos de agua famosos por su resistencia. Se encontraron antenas, caparazones, vestigios que prueban que organismos multicelulares complejos llegaron hasta un lago aislado a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Ese enigma sigue sin una explicación definitiva. Quizá esas especies vivieron allí cuando la Antártida era más cálida hace entre 10.000 y 100.000 años, y perecieron cuando el hielo selló el lago. O en una versión más inquietante y fascinante, puede que existan corrientes activas bajo el hielo, autopistas subglaciales, que comunican estos lagos con el océano y permiten que la vida migre bajo la corteza helada durante cientos de kilómetros. Eso implicaría la presencia de una vasta biosfera oscura bajo la Antártida, cuya extensión y diversidad ignoramos por completo. Caminamos sobre la cubierta de un gigantesco acuario poblado por formas de vida ajenas a nuestro conocimiento. Los cambios no se limitan a las profundidades ocultas, se observan también en la superficie, a plena vista de los satélites. La Antártida está encendiendo brotes de verde, y no es una metáfora. El análisis de imágenes satelitales de alta resolución y las observaciones de campo muestran una tendencia alarmante. En la península antártica, la porción más septentrional que apunta hacia Sudamérica, la vegetación vascular autóctona ha experimentado un crecimiento explosivo. 2 especies de plantas con flores locales, Deschampsia antártica y Colobanthus quitensis, que antes se acurrucaban en pequeños parches libres de hielo, ahora se comportan como colonizadoras. Su tasa de expansión se ha multiplicado entre 5 y 10 veces en la última década. Entre 2009 y 2019, el avance se aceleró de formas sin precedentes.
Donde antes había blanco y roca gris, ahora brotan praderas verdes. El proceso de la fotosíntesis se abre paso sobre el hielo. Además, la nieve cambia de color en las zonas costeras y adquiere tonos verdes y rojos. Se trata de algas nevadas microscópicas que duermen en el hielo durante el invierno y cuando la nieve se derrite en verano, se reproducen con fuerza. El nieve roja desprende un olor a sandía debido a su composición bioquímica, pero para los ecólogos es una señal de alarma. La nieve verde absorbe más radiación solar que la blanca. El blanco funciona como espejo que refleja la radiación, lo oscuro la absorbe. Por tanto, las algas aceleran el derretimiento al calentar la superficie bajo ellas. Es una invasión silenciosa. El calentamiento abre paso a nuevas especies. Junto a las plantas pueden llegar insectos, moscas, roedores o esporas de hongos traídos por la ropa de turistas o por el viento. Un ecosistema frágil y único, aislado durante millones de años, se está desmoronando. Los científicos llaman a esto un colapso funcional. Especies locales de musgos y líquenes son desplazadas por plantas más agresivas. La unicidad de la Antártida se está erosionando. Para entender el destino del continente, los investigadores miran al pasado. Perforan el fondo marino alrededor de la Antártida y extraen testigos, columnas largas de sedimentos compactados que registran la historia climática. En 2020, en el mar de Amundsen, la plataforma de perforación alemana MIBO 70 recuperó sedimentos con 90 millones de años de antigüedad, del período Cretácico Medio. Al escanear esa muestra por tomografía computarizada en laboratorio, los científicos encontraron algo increíble: raíces fosilizadas, polen y esporas de helechos. El análisis reveló que hace 90 millones de años, en la era de los dinosaurios y a menos de 900 kilómetros del Polo Sur, crecían densas selvas lluviosas. La temperatura media anual era de 12 grados centígrados. En verano subía a 20 o incluso 25 grados. No había hielo. Había pantanos semejantes a los actuales de Nueva Zelanda o Chile. Dinosaurios, anfibios e insectos habitaban esa región. La noche polar duraba 4 meses y aún así las plantas prosperaban. Ese descubrimiento demuestra que la Antártida no siempre fue un desierto helado y que el clima terrestre es capaz de oscilaciones radicales. Lo más inquietante de esa era fue la alta concentración de dióxido de carbono. Hoy, al quemar petróleo, gas y carbón, nos aproximamos a niveles atmosféricos similares. Con mano propia estamos devolviendo a la Antártida a un estado tipo pantano tropical. Mientras la naturaleza tardó millones de años en efectuar esas transformaciones, nosotros intentamos acelerarlas en apenas un par de siglos. El planeta no tendrá tiempo para adaptarse. El hielo no se derretirá de forma gradual, colapsará. Además de todo ello, la Antártida ha sido escenario de episodios de agotamiento del ozono. En los años 90 el mundo reaccionó y aprobó el Protocolo de Montreal, que limitó los clorofluorocarbonos, y se nos dijo que el agotamiento se cerraría. Sin embargo, en 2021 y 2023 se registraron nuevamente enormes agujeros en la capa de ozono sobre la Antártida. En 2023 su extensión alcanzó 26 millones de kilómetros cuadrados, más grande que toda Norteamérica. ¿Cómo es posible si los CFC fueron prohibidos? Los científicos señalan al cambio climático y a los incendios forestales como causas importantes. Los incendios masivos del llamado Verano Negro, en Australia en 2020, arrojaron a la estratosfera millones de toneladas de humo. Ese humo, al quedar atrapado en el potente vórtice polar antártico, reaccionó químicamente con cloro y ozono, contribuyendo a la destrucción de la capa protectora. El evento volcánico submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai en 2022, al inyectar enormes cantidades de vapor de agua en la atmósfera, enfrió la estratosfera y creó condiciones propicias para la destrucción del ozono. La brecha del ozono permite el paso de radiación ultravioleta intensa. Ese ultravioleta no dañará directamente a la humanidad tanto como a la base de la cadena trófica, el fitoplancton y el krill del océano austral. El fitoplancton es la base alimentaria, el krill se alimenta de él, pingüinos y ballenas se alimentan del krill. Si la base desaparece por la radiación, toda la cadena se derrumbará. La Antártida se encuentra desprotegida frente a procesos que se originan en otros continentes. El humo australiano puede matar la vida en el Polo Sur. Todo está conectado por hilos invisibles de la atmósfera. La Antártida no solo cambia de color y se derrite, también emite sonidos. Si se instalan sensores sísmicos de alta sensibilidad sobre la plataforma de hielo Ross, se detecta un zumbido continuo. Es un canto lúgubre alrededor de 5 hercios, inaudible para el oído humano. Al acelerar la grabación por 120 veces, ese murmullo se transforma en una banda sonora de terror apocalíptico, un aullido y un chirrido. ¿Su origen? El viento que atraviesa dunas y patrones helados hace vibrar enormes planchas de hielo como si fueran cuerdas de un instrumento.
Los científicos han observado algo perturbador. La tonalidad de ese canto cambia. Cuando el hielo cede, cuando en la superficie aparecen lagos de fusión que alteran la estructura helada, la resonancia se modifica. La pureza del sonido disminuye. El glaciar canta de otro modo. Es la canción del declive. Analizando ese zumbido, los investigadores pueden predecir dónde la rotura tendrá lugar la próxima vez. Y hoy la canción del hielo Ross se vuelve cada vez más alarmante. La estructura de la plancha se debilita, está al borde de fracturarse. La Antártida es también fuego. En 2017, investigadores de la Universidad de Oden detectaron mediante radar 91 volcanes nuevos bajo la capa helada de la Antártida Occidental. Sumados a los ya conocidos, el total alcanza 138. Esa cifra convierte a la Antártida Occidental en una de las regiones más volcánicamente activas del planeta. La mayoría de esos volcanes permanecen en reposo, pero algunos muestran actividad. ¿Qué sucedería si uno de ellos entrase en erupción significativa? La lava no atravesaría 4 kilómetros de hielo y brotaría en la superficie, pero el calor fundiría el hielo desde abajo y generaría inmensos lagos subglaciales. El agua resultante actúa como lubricante. Los glaciares asentados sobre volcanes perderían adherencia con el lecho y podrían deslizarse hacia el océano con velocidad catastrófica. Una erupción subglacial puede convertirse en el gatillo que provoca el colapso de una cubierta ya desestabilizada por el calentamiento oceánico. Sería un efecto dominó. Aún más preocupante es la posible alteración de las corrientes globales, de la que oceanógrafos vienen advirtiendo en 2024. No se trata solo de subida del nivel del mar de metros, se trata del detenido funcionamiento de las corrientes oceánicas fundamentales. Alrededor de la Antártida se forma la llamada agua de fondo antártica. El mecanismo es el siguiente. En invierno el agua que se congela expulsa la sal, que concentra el agua remanente, volviéndola muy fría y extremadamente salina. Esa mezcla, más densa, se hunde hasta el fondo oceánico en un proceso semejante a una cascada y se desplaza por el lecho marino llevando oxígeno a las profundidades. Es el motor de la circulación termohalina global. Un estudio publicado en la revista Nature en 2023 indicó que ese proceso se ha ralentizado en aproximadamente 30% desde la década de 1990. ¿Por qué? Porque el agua de deshielo es dulce. El hielo es agua dulce compactada. Al diluir la salinidad del océano, el agua de fusión se vuelve menos densa y no se hunde. El mecanismo falla, la bomba deja de funcionar. Si ese motor se detiene, las consecuencias para la biosfera global serían catastróficas. Las profundidades perderían su aporte de oxígeno. Comenzaría la extinción masiva de la vida abisal. Los océanos se estancarían. El calor dejaría de redistribuirse por el planeta y el clima de Europa y América del Norte cambiaría de manera radical. La Antártida es el corazón del océano mundial, y ese corazón sufre una arritmia que puede conducir a un paro. Además, la Antártida ha sido siempre la mejor trampa para meteoritos. 2/3 de todos los meteoritos hallados en la Tierra se han recuperado allí. Las rocas del espacio caen sobre el hielo, quedan enterradas en él, y cuando el glaciar se detiene contra las montañas transantárticas, el viento erosiona la nieve y deja emerger antiguas piedras negras. En campos de hielo azul es posible caminar y recoger meteoritos procedentes de la Luna y de Marte como quien recoge setas tras la lluvia. En 2023, un equipo encontró un meteorito de 7,5 kilogramos. Pero ahora ocurre un fenómeno inquietante y lamentable para la ciencia. El calentamiento hace que muchos meteoritos se hundan. La roca oscura se calienta más al sol que el hielo blanco y derrite el hielo bajo ella, lo que provoca que se hunda y se pierda en la masa helada. Estamos perdiendo un archivo cósmico invaluable. Cada año miles de meteoritos que podrían hablarnos del origen del sistema solar desaparecen para siempre en el interior del glaciar. Es una carrera contra el tiempo para recuperar lo que aún queda en la superficie antes de que el sol lo esconda para siempre. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la Antártida? Está en el umbral del colapso de un sistema que creíamos eterno e inmutable. El coloso blanco despierta, se desprende de sus grilletes helados, cambia su color hacia el verde, libera formas de vida de sus cascadas de sangre, modifica la química y la circulación de los océanos del planeta. Solíamos mirar los mapas y ver la Antártida como una franja blanca en el extremo inferior, estática, aburrida y lejana. Olvide esa imagen. Hoy la Antártida es el lugar más dinámico, más peligroso y más crucial del planeta. Lo que ocurre allí no permanecerá allí. Como advierten los veteranos polares, lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida. La subida del nivel del mar inundará nuestras ciudades costeras. La alteración de las corrientes transformará nuestros climas, provocando sequías y tormentas. La liberación de vida ancestral podría cambiar aspectos de nuestra biología. Los científicos no murmuran, alertan en voz alta en cada informe del panel intergubernamental.
Estamos al borde de un precipicio y el hielo bajo nuestros pies ya está agrietado. La cuestión no es si ocurrirá la catástrofe, sino con qué rapidez, en un siglo o en una década, y si podremos adaptarnos a un mundo cuya geografía y clima están siendo redibujados ahora mismo por el agua que se derrite en la Antártida. La investigación continúa. Cada día llegan nuevos datos desde los satélites y cada descubrimiento resulta más alarmante que el anterior. Manténgase atento a lo que sucede en el sur, porque allí se está escribiendo el futuro de la humanidad con no tinta, sino con agua de deshielo mezclada con herrumbre ancestral.